Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta oportunidad vamos a comenzar con una clase muy interesante para las personas que quieran revisar estos temas que van a ser de suma importancia dentro de lo que son operaciones en cualquier ámbito, ya sea a nivel primaria, secundaria, universidad. Y es necesario conocer estas propiedades ya que al principio tendrán ejercicios simples y posteriormente aparecerán ejercicios más complejos. Te agradecería bastante si es que compartes este video para que pueda llegar a más personas y de esta manera podamos tener una clase interactiva. También les estaré leyendo en los comentarios respectivamente para poder solventar algunas dudas y en este caso vamos a explicar algunas situaciones que se suelen cometer dentro de lo que es el álgebra, errores comunes, como por ejemplo decir que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Situaciones de este estilo pueden aparecer también dentro de lo que es el capítulo de potencias y raíces. Entonces, para comenzar esta clase vamos a definir y expresar que la potencia es una operación inversa a la raíz o viceversa. Entonces, ¿por qué decimos que estas operaciones son inversas? Ya que, por ejemplo, aquí nos presentan que si tenemos 7 al cubo, donde 7 es la base y el 3 es el exponente, sabemos que si escribimos de esta manera estamos diciendo que multipliquemos 3 veces el 7. Y 3 veces el 7 nos da igual a 343 multiplicándolos, porque 7 por 7 es 49 y 49 por 7 343. Es necesario que sepamos dominar los cuadrados y los cubos hasta el 20, sería lo indispensable para poder comenzar con esta situación y tenerlo en mente ya estas respuestas. ¿Y por qué decimos que es lo contrario? Por ejemplo, aquí aparece que en la raíz, bueno, vamos a indicar cada uno de los elementos de la raíz, donde tenemos un índice que está en esta parte de aquí. Aquí está la base o argumento de la raíz y la respuesta respectiva. Entonces, por ejemplo, aquí decimos que son inversas porque si sacamos la raíz cúbica de 343, nos sale que es 7. Entonces, por eso son inversas, porque para yo obtener aquí 343, entonces debería haber tenido la multiplicación de 7 por 7 por 7, que es lo que tenemos acá, que es la potencia y la raíz. Y dice que para unificar ambas operaciones se define la potencia de exponente fraccionario. Nosotros podemos pasar de potencia a raíz o de raíz a potencia. En este caso, si tenemos a elevado a la b dividido para c, esto va a ser equivalente a tener a la raíz con índice c de base a elevado a la b. Entonces, esto va a ser importante para nosotros trabajar cuando necesitemos en forma de raíz o en su contrario en forma de potencia. Vamos a dar unas características especiales de las potencias y raíces según el tipo de números. Tenemos, por ejemplo, cuando son números naturales, ustedes ya vieron ese capítulo de todos los números reales, donde se contienen números naturales, números enteros, números racionales, números imaginarios, y de esa manera entonces vamos a decir lo siguiente. Para las potencias, los números naturales dice que la base y el exponente son números naturales. Para las raíces, de igual manera, el índice y base son números naturales. Por otro lado, en los números enteros, las potencias dice que la base y exponente son números enteros. Por otro lado, en las raíces, la base entera, debemos tener una base entera e índice natural. Los números enteros corresponden a todos los que tenemos dentro de la recta numérica y eso podríamos analizarlo en ese curso de teoría de números. Y dice que si el índice es par, la base debe ser positiva. Por ejemplo, aquí, si el índice es par, puede ser el 2, el 4, raíz cuadrada o raíz cuarta. Entonces la base también debe ser positiva. No acepta un número negativo aquí. Si es que se cumple esto de aquí. Si el índice es par, la base debe ser positiva. Para números racionales, es decir, tener a dividido para b con una fracción, dice lo siguiente, tanto para potencias y raíces, dice que la base y el exponente son números fraccionarios, el índice y exponente son inversos, la base debe ser positiva si el denominador del exponente es par. Para tanto potencia y raíz se cumple lo siguiente de acorde a los números que tengamos, números naturales, números enteros o números racionales.
Vamos a ver algunas propiedades de las potencias y raíces. Y dice que en general las propiedades de las potencias y raíces de un número racional pueden enunciarse así, siendo A, B, P y Q números racionales. Por ejemplo, si la potencia de exponente 1 es igual a la base, entonces digamos, si tenemos todo número elevado a la 1 es igual a ese mismo número. Entonces esto va a ser una propiedad para iniciar dentro de lo que son potencias. Por otro lado, el producto de potencias con la misma base. Para multiplicar potencias con la misma base solo es necesario sumar los exponentes dejando la base sin modificaciones. O se puede leer que exponentes de misma base cuando se multiplican se suman. Y tenemos otra propiedad de potencias aplicadas. Por otro lado, aparece que dice que el cociente de potencias de la misma base dice que para dividir potencias con la misma base solo es necesario restar los exponentes dejando la base sin modificaciones. Es decir, que exponente de misma base cuando se dividen se restan. Y ya va a ser lo contrario en la multiplicación, que se sumaban los exponentes cuando teníamos la misma base. También nos menciona que la potencia de exponente 0 es igual a 1. Cualquier potencia con base distinta del 0 de exponente 0 resulta siempre 1. O sea, podemos leerlo esto como todo número elevado a la 0 es igual a 1, siempre y cuando este número sea distinto de 0, porque 0 a la 0 ya va a ser otro tratamiento dentro de la matemática. Por otro lado, también me dan que dice la potencia de una potencia. El resultado de elevar una potencia cualquiera a otro exponente es igual a una potencia que tiene por base la base de la potencia y cuyo exponente es el producto de exponentes. Es decir, si tenemos una base A elevado a un exponente P y todo esto elevado a la Q, por regla de potencia decimos que es igual a la base por la multiplicación de los exponentes que tenemos aquí. Otra propiedad, el producto de potencias con el mismo exponente. El resultado de multiplicar distintas potencias con el mismo exponente es igual a una potencia cuya base es el producto de las bases y el exponente es el exponente común. Es decir, por ejemplo, si es que yo tengo aquí A elevado a la P por B elevado a la P, donde A y B son números reales o cualesquiera, entonces vamos a tener que podríamos tener una agrupación de las dos bases, una multiplicación de A por B, y como tienen el mismo exponente, puedo escribirlo como A por B elevado a la P. Propiedades de potencias que necesitamos. Ahora tenemos otra que dice el cociente de potencias con el mismo exponente. El resultado de dividir dos potencias con el mismo exponente es igual a una potencia cuya base es el cociente de las bases y el exponente es el exponente común. En este caso aparece que P es el exponente común. A y B, A dividido para B elevado a la P, si es que tenemos por separado. Vamos a ver ejercicios para aplicar estas propiedades. Por ejemplo, si yo tengo 5 elevado a la 1, nosotros sabemos que esto va a ser igual a 5 por la primera propiedad. Todo número elevado a la unidad va a ser igual a ese mismo número. Este sería un primer caso. Por otro lado tendríamos, si es que yo quiero una fracción, digamos tengo 2 tercios y esto elevado a la 1, esto va a ser igual a 2 tercios. De esta manera. Muy bien. Aquí tranquilamente cuando se trata de solo que está elevado a la 1 no se suele ubicar, entonces se escribe de esta manera sin necesidad de poner el exponente 1. Ya si el exponente es mayor que 1 va a ser diferente y no vamos a tener lo mismo. Entonces esta sería una aplicación de la primera propiedad. Por otro lado, si es que tenemos cualquier número 10 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Esto por propiedades de exponentes se cumple para cualquier número. Pero por ejemplo, si es que yo tengo 0 elevado a la 0, eso ya no es igual a 1. Es distinto de 1.
0 a la 0 tendría otro tratamiento, pero por el momento le vamos a dejar como indeterminación. ¿Y a qué le llamamos una indeterminación? A algo que no podemos determinar, valga la aclaración, aunque suena algo no lógico, pero bueno. Por otro lado, podemos aplicar las propiedades de exponentes si es que tenemos lo siguiente, por ejemplo, 5 al cubo por 5 elevado al cuadrado. Entonces, por propiedades de exponentes de misma base, cuando se multiplican se suman. Entonces, dejo sin modificar la base y sumo solo los exponentes. Entonces tendría 5 elevado a la 3 más 2. Y esto a la vez es igual a tener 5 a la quinta. Y el resultado de 5 a la quinta es como multiplicar 5 veces el 5. Es tener 5 por 5 por 5 por 5 por 5. 5 veces la multiplicación del 5. ¿Y este resultado a qué nos daría igual? 5 por 5 es 25. Si a 25 le multiplico por 5, tendría 125. Si a 125 le multiplico por 5, tendría 625. Y si a 625 yo le multiplico por 5, vamos a tener 3125 como resultado. Estamos haciendo una clase de propiedades y raíces, en este caso viendo ejemplos desde el inicio para que se pueda entender todas estas propiedades y después ver ejercicios más complejos para poder obtener su resultado. Entonces aquí ya estamos viendo tres propiedades de exponentes. El primero, todo número elevado a la 1 a la unidad es igual a ese número. Todo número elevado a la 0, siempre y cuando este número sea distinto de 0, va a ser igual a 1. Si tenemos exponentes de misma base cuando se multiplican, en este caso la base es 5, entonces se suman los exponentes. Y tendríamos 5 a la quinta, y esto es a la vez como que te indicarían, multiplica 5 veces el 5. Otra propiedad de exponentes que podemos aplicar otro ejercicio sería el siguiente. Si es que yo tengo 7 elevado a la cuarta dividido para 7, ¿esto a qué va a ser igual? Exponentes de misma base cuando se dividen se restan. Aquí en el denominador se entiende que el 7 está elevado a la 1, pero no se suele ubicar ya que se sobreentiende. Entonces exponentes de misma base cuando se dividen se restan. Tendría 7 elevado a la 4 menos 1 en este orden. En el numerador el exponente que va primero es el 4 y después va el 1, porque es la resta de esta manera el orden. No podemos decir que esto a la vez es igual a 7 elevado a la 1 menos 4, porque no está en ese orden. Hay que tener cuidado con esa expresión. Entonces 7 elevado a la 4 menos 1 es como tener 7 al cubo. ¿Y qué me indica 7 al cubo? Que me dice que a la base 7 le multiplique 3 veces. Entonces sería 7 por 7 por 7. Y esto es igual a 343. Va a ser necesarias estas propiedades para ejercicios más avanzados donde yo necesite aplicarlas. Por ejemplo, también vendría la situación de que aplicar otra propiedad. Y si yo tengo un número 8 elevado al cubo y todo esto está elevado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Aquí tenemos la famosa propiedad de potencia. Y cuando me indican esto, debo tener cuidado. Esto es igual a tener 8 elevado a la 3 por 2. Se multiplican los exponentes y esto a la vez es como tener 8 elevado a la sexta. Entonces hay que tener cuidado con esa situación porque puede cometerse errores que no nos van a bajar nota en nuestra prueba. Entonces va a ser necesario escribirlo de esta manera: 8 a la sexta. Y si queremos nosotros escribir ese número, sería de la siguiente manera: es como tener multiplicando 6 veces el 8. 8 por 8 por 8 por 8 por 8 y por 8. Y esto a la vez es igual a ¿qué?
8 a la sexta es igual a 262.144 si es que lo usamos una calculadora. Claro que en una prueba al principio no te van a decir que utilices una calculadora, pero tampoco te van a poner ejemplos así de este estilo, pero solo por indicaciones. Para seguir aplicando las propiedades de potencia vamos a ver un resumen por acá. Y tenemos las siguientes. Entonces tenemos como primera propiedad exponentes de misma base cuando se multiplican se suman. Es decir, si los exponentes son m y n cualquiera, x, la respuesta sería x elevado a la m más n. La segunda sería potencia de potencia, que es la que mencionaba. Un número elevado a un exponente m y todo esto elevado a un exponente n es igual a esa base por la multiplicación de los dos exponentes. Por otro lado, si es que yo tengo x, un número x por un número y todo esto elevado a la n, es equivalente a tener x a la n por y a la n. Acá tenemos la propiedad 4 que dice exponentes de diferente base elevados, cuando se dividen elevados a un exponente n, es igual, podemos separar de esta manera, x a la n dividido para y a la n. Y de igual manera exponentes de igual base, ahora en esta propiedad con diferentes exponentes, sería cuando se dividen es igual a x elevado a la m menos n. Recuerden, exponentes de misma base cuando se dividen se restan. Exponentes de misma base cuando se multiplican se suman. Va a ser lo contrario. Y esta indicación va a ser importante siempre que cada expresión representa un número real. Y nos dice también que al formular estas leyes, cada vez que x o y se dan en el denominador o con un exponente negativo, x o y deben ser diferentes de 0. Además, la propiedad número 3 se extiende a más de dos variables. Por ejemplo, tendríamos, si multiplicamos x por y por z por w elevado a la n, va a ser igual a, por la propiedad 3, a la multiplicación de cada una de esas bases elevado a este exponente común que es n. Y vamos a hacer ejemplos aplicando estas propiedades. Podemos ver en otras expresiones. También vamos a ver racionalización un rato. Aquí tenemos una tabla del libro de precálculo matemáticas para el cálculo sexta edición de James Stewart, donde podemos ver estas propiedades de una manera mejor, con ejemplos y todo. La primera, que nos dice lo siguiente: vamos a tener a elevado a la m por a a la n. Esto es igual a elevado a la m más n. Y nos dice, para multiplicar dos potencias del mismo número se suman los exponentes. O exponentes de misma base cuando se multiplican se suman. Aquí hay un ejemplo. 3 al cuadrado por 3 a la quinta se ve claramente que tienen el mismo exponente. Entonces es como tener 3 elevado a la 2 más 5. Y esto a la vez es igual a 3 a la séptima. Y si queremos componer 3 a la séptima es multiplicar 7 veces el 3. De igual manera aparece aquí otra segunda propiedad de exponentes de misma base cuando se dividen se restan. Entonces tendría a elevado a la m menos n y esto sería equivalente a tener 3, por ejemplo un ejemplo, 3 a la quinta dividido para 3 al cuadrado, se ve que tenemos la misma base, distintos exponentes, pero como se dividen se restan. Conservo la base y resto los exponentes en este orden. En el numerador primero va a pasar el exponente 5 y después va a pasar el exponente 2. Y esto va a ser igual a 3 al cubo. Entonces aquí nos indica que para dividir dos potencias del mismo número se resta los exponentes. Aquí tenemos la famosa potencia de potencia. Estamos viendo en algunas bibliografías qué es lo que nos facilitan para poder entender estas propiedades. Una base a elevado a la m y todo esto elevado a una base n es igual a elevado a la m por n. Por ejemplo, si es que tengo 3 al cuadrado y todo esto elevado a la quinta, solo multiplico los exponentes y mantengo la base. 3 al cuadrado por 5 es igual a 3 a la décima. Y me dice que para elevar una potencia a una nueva potencia, multiplique los exponentes. Por otro lado, si tenemos a por b elevado a la n, donde a y b son números enteros o números reales, esto va a ser igual a elevado a la n por b a la n. Y como mencionaba el anterior autor, puedo tener aquí varias variables, a por b por c por d elevado a la n,
Y aquí nos da un pequeño ejemplo. 3 por 4 al cuadrado es lo mismo que tener 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. Y la regla nos dice, para elevar un producto a una potencia, eleve cada uno de los factores a la potencia. Ya. Ahora tenemos acá a dividido para b elevado a la n va a ser igual a la n dividido para b a la n. Y aquí tenemos la descripción. Para elevar un cociente a una potencia, eleve el numerador y el denominador a la potencia. Podemos separar aquí 3 cuartos elevado al cuadrado es igual a tener 3 al cuadrado dividido para 4 al cuadrado. Y estas van a ser las propiedades necesarias para poder yo comenzar a realizar ejercicios. Ahora me hacen una pequeña pregunta y dice, ¿cómo se realiza la potenciación de números y cuáles son sus propiedades? Dice que aunque la potenciación se realiza de la misma manera para cualquier número, cada tipo de número tiene unas características especiales que requieren una atención especial. Las propiedades básicas de la potenciación se dan para los números naturales, pero pueden extenderse al resto de números. Es decir, a los números racionales, a los números enteros, a los números imaginarios y así sucesivamente. Y aquí tenemos, dice, como es sabido, cuando se tiene una expresión con un grupo de multiplicaciones con los mismos factores, para abreviarla puede utilizarse una potencia. Por ejemplo, 7 por 7 por 7 por 7 por 7, esto es como tener 7 a la quinta, para generalizar. Aquí estoy multiplicando 5 veces el 7 y puede ser escrito como 7 a la quinta. Y se puede observar como la potencia está formada por dos números, la base de la potencia, que es el número repetido en la multiplicación, en el ejemplo la base es 7. Y en este caso, como estoy multiplicando 5 veces, puedo escribir 7 a la quinta. Dice, el exponente de la potencia que indica el número de veces que se repite la base en la multiplicación. En el ejemplo que tenemos, el exponente es 5, porque al 7 se repite 5 veces. Dice que para designar una potencia se usa el término elevado a. En el ejemplo 7 a la quinta se lee 7 elevado a 5 o incluso 7 elevado a la quinta potencia, excepto en dos casos. Si el exponente es 2, se utiliza el término al cuadrado. Por ejemplo, 8 elevado a la 2 se lee como 8 al cuadrado. Y si el exponente es 3, se utiliza el término al cubo. Por ejemplo, 5 al cubo, 5 a la 3 se lee como 5 al cubo. Para simplificar los cálculos con potencias, es útil utilizar estas propiedades. La potencia de exponente 1, el resultado de una potencia de exponente 1 es igual a la base. Por ejemplo, 5 a la 1 es igual a 5. El producto de potencias de la misma base dice que para multiplicar potencias con la misma base solo es necesario sumar los exponentes, dejando la base sin modificaciones. Por ejemplo, 3 a la cuarta por 3 al cuadrado es igual a 3 elevado a la 4 más 2. Y esto a la vez es igual a 3 a la sexta. Esto es así porque 3 a la cuarta por 3 al cuadrado, descomponiendo, tendría 3 a la cuarta multiplicar 4 veces el 3 por 3 al cuadrado multiplicar 2 veces el 3. Y aquí se ve 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 es igual a 3 a la sexta. Acá el cociente de potencias de la misma base, para dividir potencias con la misma base, solo es necesario restar los exponentes, dejando la base sin modificaciones. Por ejemplo, 7 a la sexta dividido para 7 a la cuarta es igual a 7 al cuadrado. Y esto es así porque tengo aquí que 7 a la sexta me indica que multiplique 6 veces el 7, dividido para 7 a la cuarta me indica que multiplique 4 veces el 7. Y aquí, por ejemplo, puedo simplificar los 7. Puedo simplificar 4 7 de aquí con los 4 7 de acá y solo me van a quedar 2. Y eso es igual a 7 al cuadrado. La potencia de exponente 0. Cualquier potencia con base distinta del 0 de exponente 0 resulta siempre igual a 1. Esto es así porque, por ejemplo, siguiendo la propiedad anterior, 9 a la 0 es equivalente como a tener 9 al cubo menos 3. Esto es igual a 9 al cubo dividido para 9 al cubo y esto es igual a 1. Es decir, por ejemplo, si es que nosotros tenemos el caso, vamos a ponerlo por acá. Y tengo lo siguiente. Si tengo 9 elevado a la quinta dividido para 9 elevado a la quinta, siguiendo la propiedad de exponentes de misma base, cuando se dividen, se restan, entonces esto se conserva la base
y nosotros restamos los exponentes, 5 menos 5. Y esto a la vez es igual a tener 9 elevado a la 0. Y todo número elevado a la 0 es igual a 1 siempre y cuando la base no sea 0, por la propiedad que acabamos de ver. Y es interesante ver estas propiedades porque, como menciono, vamos a aplicar ejercicios ya no solo con números sino con variables. Vamos a entrar en lo que es el álgebra. Y continuamos con esta clase y tenemos potencia de una potencia. El resultado de elevar una potencia cualquiera a otro exponente es igual a una potencia que tiene por base la base de la potencia y cuyo exponente es el producto de exponentes. Por ejemplo, 5 elevado a la cuarta, y esto todo elevado al cubo, es como tener 5 a la cuarta por 3. Aquí se cumple la regla de potencia, solo multiplico los exponentes, conservo la base, 4 por 3 es 12, entonces esto sería igual a 5 a la 12, o a 5 a la doceava, ya que tenemos aquí 5 a la cuarta elevado al cubo, me indica, recuerden que el exponente que está afuera me indica cuántas veces multiplicar a la base, y en este caso la base es 5 a la cuarta. Entonces 5 a la cuarta por 5 a la cuarta por 5 a la cuarta, recordando la propiedad, exponentes de misma base cuando se multiplican se suman. Entonces 4 más 4 más 4 es igual a 12 y conservo la base. Podemos ver otro ejemplo por acá. Por ejemplo, si es que tengo, pongámosle 3, un número más sencillo, 3 elevado al cubo y esto elevado al cubo. ¿Esto a qué va a ser igual? Recuerden, primero por potencia de potencia, esto es multiplicar los exponentes. Entonces sería 3 elevado a la 3 por 3. Y esto va a ser equivalente a tener 3 a la 9. ¿Por qué? Porque si seguimos la regla, aquí dice que 3 al cubo elevado al cubo es como multiplicar 3 veces 3 al cubo. 3 al cubo por 3 al cubo por 3 al cubo. Y esto es igual a exponentes de misma base cuando se multiplican se suman. Entonces conservo la base que es 3 y sumo los exponentes. 3 más 3 más 3. Y esto es igual a tener 3 a la 9. Muy bien. Ahora aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. No cometer este error porque suele suceder. Si es que tenemos 3 elevado al cubo por 3 elevado al cuadrado, suelen decir lo siguiente: multiplican, aquí pongámosle el por, el punto también indica multiplicación. Aquí suelen multiplicar las bases, 3 por 3, 9, y después suman o multiplican los exponentes y ponen 9 a la sexta. No es correcto decir esto. No es correcto, no es igual. Ustedes pueden comprobar eso en una calculadora. Aplicando las propiedades, esto no es equivalente. No es multiplicar las bases y luego multiplicar los exponentes. No pueden cometer ese error porque suele suceder. Entonces, hay que tener cuidado con estas situaciones. Vamos a seguir viendo material. Ahora dice producto de potencias con el mismo exponente. El resultado de multiplicar varias potencias con el mismo exponente es igual a una potencia cuya base es el producto de bases y el exponente es el exponente común. Por ejemplo, 8 al cubo por 5 al cubo es igual a tener 8 por 5 al cubo. Y esto es igual a 40 al cubo, ya que 8 al cubo por 5 al cubo es como tener 3 veces multiplicado el 8 por 3 veces multiplicado el 5. Y esto es a la vez como tener 8 por 5 por 8 por 5 por 8 por 5 y agrupándoles. Y esto a la vez es como tener exponentes de misma base cuando se multiplican se suman. Entonces tendría 8 por 5 al cubo. Y esto va a ser igual a 40 al cubo. Pueden analizar ese ejercicio porque estamos viendo desde las propiedades básicas, ya poniéndole un poquito más de complejidad cuando se tiene situaciones de este estilo. Entonces vamos a poner un ejemplo respectivo para poder encontrar
el uso de estas propiedades.